El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. El día de ayer se han comenzado los preparativos para el Sínodo de los Obispos de octubre 2023. El Papa Francisco ayer dio la apertura a todos los preparativos. ¿En qué consisten los preparativos de este sínodo? Recordemos que el sínodo es un organismo ordinario dentro del magisterio de la Iglesia a fin de tratar asuntos que competen al mundo y que competen también a la Iglesia. Por lo tanto, se tiene contemplado que el sínodo de octubre 2023 toque temas relevantes sobre la situación del mundo actual. La Iglesia continuamente tiene que ponerse al día. La Iglesia no puede quedarse atrás. Continuamente la Iglesia tiene que estar al día para establecer nuevas formas de hacer llegar el mensaje de Cristo. Por lo tanto, tiene que actualizarse. Hoy que celebramos al Papa San Juan XXIII, a él se le atribuye el gran paso que la Iglesia ha dado en el mundo, con la apertura del Concilio Vaticano II. Él es el Papa que convoca al Concilio Vaticano II, donde se dan las grandes reformas de la Iglesia, no solamente en el aspecto litúrgico, sino también en el aspecto doctrinal. Y al Papa Juan XXIII se le atribuye una expresión que ha venido a ser como un programa para la Iglesia, el ayornamiento, que significa ponerse al día. La Iglesia, decía el Papa Juan XXIII, necesita ponerse al día, necesita abrir las ventanas para que le entre nuevos aires. Y es así como, movido por el Espíritu Santo, convoca el Concilio Vaticano II. A él le tocó convocarlo, pero no le tocó concluirlo. Lo concluirá el Papa Pablo VI. Ahora el sínodo que el Papa Francisco ha convocado, pues tiene también esta finalidad. Como lo he dicho, este ayornamiento viene a ser un programa para la Iglesia que tiene la responsabilidad de ponerse al día. La Iglesia va cambiando, no en su esencia, no en el mensaje que transmite, sino en la manera de cómo lo transmite. Y este sínodo que el Papa ha convocado, pues tiene una preparación, 2 años aproximadamente de preparación para ese sínodo. El próximo domingo, en todas las diócesis del mundo, los obispos titulares tendrán que
aperturar y convocar a este sínodo. Y durante esta preparación se hacen reuniones en las diócesis del mundo para ir tratando asuntos propios que se van a ir viendo en el sínodo. Y el discurso del Papa el día de ayer, con el que apertura los preparativos para el concilio, es para nosotros importante y debemos saberlo, porque el Papa ha hablado de la sinodalidad, que es un referente también para nosotros en la Iglesia. ¿Qué significa la sinodalidad? El caminar juntos, que nadie se quede atrás. Estamos llamados a caminar juntos porque compartimos la misma fe en Cristo Jesús y por lo tanto todos, el Papa, los obispos, los sacerdotes y los fieles laicos, estamos llamados a avanzar juntos, no cada quien por su lado. La fe, nos recuerda el Papa, la fe se vive en comunidad. Nadie se salva solo. Nos salvamos juntos en comunidad porque Cristo ha venido a un pueblo, ha elegido a un pueblo, no ha elegido a una persona, ha elegido a un pueblo. Y entonces esta sinodalidad nos habla, por lo tanto, de avanzar juntos, de ir todos y de estar todos en la misma sintonía. Eso es importante y el sínodo de los obispos pues tiene que ver con esto. Las fracturas actuales que está teniendo el mundo, las fracturas actuales que está teniendo la Iglesia, es precisamente a raíz de que cada quien quiere vivir la fe a su modo. Y esto es un peligro. Esto representa un peligro para la doctrina de la Iglesia, para el Evangelio de Cristo, porque no se quiere, por lo tanto, reconocer que la Iglesia es un organismo querido por Dios que nos ayuda a nosotros y nos asesora para vivir esencialmente la fe. Cuando se quiere vivir la fe según los propios criterios personales, entonces corremos el riesgo de desprendernos del tronco, de la raíz, como ha sucedido a lo largo de la historia. Quienes han querido vivir la fe aparte de la Iglesia se han separado de ella. Y conviene, ante todas estas circunstancias que vive la Iglesia, el Papa, movido por estas situaciones, convoca el sínodo, porque es momento de recordar que estamos en la misma barca y vamos juntos y debemos remar juntos hacia el mismo rumbo, vamos hacia el mismo puerto todos. Nuestro punto de llegada es el mismo y por lo tanto debemos avanzar juntos. Y hay tres acciones que el Papa manifiesta que deben llevarse o deben prepararnos a nosotros para este sínodo. Primero, escuchar. Esta es la primera etapa de preparación del sínodo, escuchar. Hemos perdido, dice el Papa, la capacidad de escucharnos. Llevamos una vida tan aprisa, tan centrada en nosotros mismos, que nos olvidamos de escuchar a los demás, que somos indiferentes ante los demás. Y poniendo en la base el texto evangélico que ayer escuchamos de aquel hombre que se acerca a Jesús para preguntarle ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Dice el Papa, Jesús es el hombre que sabe escuchar. Se detiene a escuchar a ese hombre, se detiene a identificar cuál es la inquietud y cuál es la necesidad que tiene ese hombre. Y dice el Papa, en esta primera etapa de la preparación del sínodo necesitamos escucharnos unos a otros. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué nos preocupa? ¿Cuáles son las necesidades que tienen o que tenemos los fieles dentro de la Iglesia? Esta es la primera etapa de la preparación del sínodo, escuchar. Y no solamente hacia el sínodo, sino
también entre nosotros, saber escuchar. La falta de escucha nos lleva a cometer grandes errores, porque no sabemos escuchar, queremos movernos por nuestras mociones, por nuestros criterios. Y en la iglesia hay que saber escuchar a nuestros pastores. ¿Qué nos están indicando nuestros pastores? Porque nuestra fe también consiste en escuchar a nuestros pastores, porque creemos que Dios los ha elegido a ellos para guiarnos. El desconocer, por lo tanto, la autoridad de nuestros pastores significa querer vivir nuestra fe aparte. Y existen, dice el Papa, dentro de la Iglesia, cotos de poder. Existen en la Iglesia cotos donde cada quien quiere vivir su vida aparte, su fe aparte. Hay que aprender a escuchar, dice el Papa. Aprendernos a escuchar. Lo que sucede hoy en este Evangelio que hemos escuchado, Jesús reclama a la gente y le reclama severamente. Esta es una generación perversa, que está cerrada y que no sabe escuchar, que no sabe discernir los signos de los tiempos, y pide señales, pide prodigios a fin de creer. Y Jesús dice: no se le dará otra señal que la de Jonás. No se le dará otra señal que aquello que hizo la reina del sur, viajar desde lejos para ir hasta Salomón, reconociendo que el rey Salomón poseía una sabiduría extraordinaria. Saber escuchar. Debemos también nosotros tomar en serio esto y prepararnos. Aunque se habla del sínodo de los obispos, es un sínodo que nos compete a toda la Iglesia. Y cuestionarnos en nuestra capacidad de escuchar. ¿Sabemos escuchar a la Iglesia? ¿Sabemos escuchar a Cristo a través de nuestros pastores? ¿O ignoramos o nos mostramos indiferentes ante aquello que nuestros pastores legítimos nos dicen? En la Iglesia sucede como en las familias. En las familias los hijos hacen más caso a los amigos, a los compañeros o a gente externa a la familia, y no a los miembros de la familia. Y en la Iglesia sucede casi lo mismo, que a veces hacemos más caso a gente externa a la Iglesia que a la misma Iglesia, que a la misma autoridad de la Iglesia. Cerrarnos a escuchar a nuestra autoridad legítima en la Iglesia es cerrarnos a Cristo, es cerrarnos a escuchar a Dios que nos habla y que se hace presente a través de su Iglesia y de un modo específico en nuestros legítimos pastores. Porque es verdad de fe. El reconocimiento de la autoridad de la Iglesia es una verdad de fe. Reconocer que es el Espíritu Santo el que elige. Las acciones que el Papa Francisco ha tomado en los últimos meses con respecto a la Iglesia nos hablan mucho ya, precisamente del peligro que se corre. En un afán de conservar la unidad de la Iglesia, el Papa, el comunicado más reciente que ha hecho es sobre la regulación de la misa tradicional o de la misa en latín, por un afán de conservar la unidad en la Iglesia, así como lo hizo el Papa Benedicto XVI en su tiempo, favorecer la unidad de la Iglesia. Ahora el Papa lo que hace es conservar la unidad de la Iglesia. Y vivimos en un mundo tan complejo, tan confuso, que si no somos capaces de saber escuchar la voz de nuestro pastor, nos vamos a perder. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan:
mis ovejas escuchan mi voz. Las verdaderas ovejas de Dios saben escuchar la voz de Dios, saben distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces. Y nosotros, que pertenecemos a este redil que es la iglesia, sabemos escuchar la voz de nuestro pastor. ¿No es verdad que a veces nosotros mismos nos ponemos en contra de lo que hablan nuestros pastores? Que no somos tan fáciles de recibir y de aceptar lo que dicen nuestros pastores. Queremos muchas veces imponernos y estar por encima de nuestros pastores, desconociendo así la legítima autoridad que Dios ha concedido a su iglesia. Y eso es grave, porque entonces no saber escuchar la voz de nuestros pastores, esto no es sinodalidad, esto no es caminar juntos, sino cada quien por su lado. Yo escucho a quien me conviene y a quien yo quiero y lo que yo quiero escuchar. Cuando yo recién llegué a esta parroquia, algunas personas me dijeron: Padre, háblenos con la verdad. Necesitamos que nos hablen con la verdad, que nos hablen fuerte. Y cuando comencé a hacerlo, esas mismas personas me reclamaron. ¿Por qué? Porque queremos escuchar lo que nos conviene. Y es así. Y en la vida de la iglesia vamos también: este padre no habla así, no me conviene. Mejor voy con aquel padre, porque ese padre sí habla lo que yo quiero escuchar, me dice lo que yo quiero escuchar. Y eso significa falta de escuchar. Porque el que está abierto a escuchar la verdad, no conveniencias, no lo que se me ajusta a mi vida, a mi criterio, sino la verdad. Estamos llamados a escuchar la verdad y no la queremos oír. Porque la verdad pone el dedo en la llaga y duele. Y no queremos escuchar la verdad, queremos escuchar lo que nosotros queremos. En esta capacidad de escucha debemos, por lo tanto, buscar la verdad, saber distinguir quién habla con la verdad y aceptar esa verdad, que no existen muchas verdades, solo una. Solo una, la verdad es absoluta, la verdad es inmutable, no cambia. La verdad siempre es la misma. Esta es la primera etapa en la que estamos nosotros en el sínodo. Ojalá que vayamos también nosotros al día. Es también importante saber el caminar de nuestra iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Sabíamos de este sínodo que se está preparando? Yo creo que la mayoría no lo sabíamos. Y es importante estar al día, pendiente, qué está sucediendo en la iglesia. Es un sínodo que compete a todos, no solamente a los obispos, no solamente a nuestros pastores, sino a todos. Y es algo que también debemos nosotros, orar, para que siga siendo el Espíritu Santo el que siga guiando a su iglesia, para que todo lo que vaya a verse en el sínodo, todos los acuerdos del sínodo, sean en beneficio de la iglesia, para que la iglesia se parezca más a ese grupo apostólico que Cristo llamó en un principio. Pero lo primero, hay que saber escuchar. Sepamos escuchar. Quien sabe escuchar, acepta la verdad. Quien no sabe escuchar,
solamente seleccionará lo que quiere. Y es así. Y el segundo paso de esta preparación al sínodo es el diálogo. Es un diálogo, dice el Papa, que favorece el encuentro, es acercarnos al otro y dialogar. Cuando no se dialoga, se cae, por lo tanto, en hablar del otro, pero no con el otro. En el diálogo hablamos con el otro. Cuando no se dialoga, hablamos del otro, a sus espaldas, lejos de él, donde no se entere, que nadie lo sepa. Pero cuando dialogamos, es ponernos frente al otro y dialogar. Esta es la segunda etapa de la preparación de este sínodo. Dialogar, dice el Papa, salir al encuentro del otro y dialogar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la situación que vivimos? Y esta segunda etapa se va a aterrizar de un modo específico también en las diócesis, donde los obispos, a través de un programa, deberán favorecer esos encuentros de diálogo, que en las diócesis, al menos en la nuestra, se hace a través de diferentes organismos que se viven. Y finalmente, el tercer paso, que será propiamente el sínodo, es discernir, tomar decisiones. Es un proceso que, como les digo, comenzó el día de ayer y concluirá en octubre del 2023. Pues que en nuestras intenciones también esté este sínodo. Necesitamos orar también por este sínodo para que de veras cumpla su objetivo, para que de veras favorezca la sinodalidad de este caminar juntos. Sabemos nosotros que en diferentes partes del mundo la Iglesia sufre crisis, en unos lugares más que en otros. Y necesitamos, por lo tanto, volver a caminar juntos. Que nadie se quede atrás, dice el Papa, que nadie se quede atrás. Que vayamos juntos. Y si alguien se ha quedado, dice el Papa, deber de la Iglesia es esperarlo. Pero no podemos seguir avanzando si alguien se ha quedado. No, tenemos que esperar. Esto es caminar juntos. Esto es sinodalidad. Pues ojalá que nosotros vayamos también en esta sintonía, que aprendamos a escuchar. Sepamos escuchar a Dios, que es la verdad, a través de nuestras legítimas autoridades eclesiásticas, que sepamos escucharnos entre nosotros mutuamente. Que así sea.